La música debe ser uno de los mayores conductores que nos trasladan mágicamente a lugares inimaginables. Nos llevan por sensaciones que cada uno dibuja en su cerebro de la forma más placentera. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un comienzo diferente, distinto para nuestros auditores. Yo estoy de acuerdo con usted, Marco, porque con la música podemos hacer muchas cosas, bailar, inspirarnos, enamorarnos. Así es. También podemos meditar, también podemos desdoblarnos, ¿se acuerda? Cuando estuvimos en un programa anterior hablando sobre lo importante que es la música. Y la música llamaba, era un conducto, un canal para la relajación. Así es. Una ayuda. Partimos de esta forma, Ricardo, porque quería mostrar este hermoso tema de Vangelis, Papatanasius, que tiene por nombre Chromatic. Sí, muy conocido ese tema. Degústelo unos segundos, Ricardo. Póngale guataje. La música es como los perfumes, ¿se ha dado cuenta? Usted siente un aroma de pronto y se traslada a ciertas situaciones. Claro. De su vida. Justamente Buenas cuando uno escucha o algún malas. tema, generalmente lo evoca épocas anteriores. Y lo lleva rápidamente a esa situación. Pero pueden ser agradables o desagradables. Por supuesto que sí, pues. Dependiendo de la situación que usted haya vivido en ese Claro, momento. con ese tipo de música. Pero generalmente los recuerdos, la música lleva a buenos recuerdos. A veces son algo sentimentales y son a veces muy tristes. Pero siempre Evocan algo. y una sensación. La voz de las sombras. LBS en Nuevo Mundo 92.9. Nuestro teléfono el 235640. Radio Nuevo Mundo presenta La voz de las sombras. Un encuentro con lo paranormal, en donde investigaremos los casos más destacados de nuestro país. Conducen Marco Alvial y Ricardo Cerda. Usted me dijo que estaba algo melancólico. Puede ser, por esa música tan hermosa. Pero se da cuenta que me lleva a un sentimiento, a una emoción. Puede ser buena o mala. Pero siempre hay recuerdos que afloran. Ricardo Cerda. La música no es, como tal, es buena. El problema está en qué situación nos encontramos nosotros cuando la escuchamos. Claro, ahí está el punto. Claro, ahí está el punto. ¿Cómo está, Ricardo Cerda? Muy buenas noches. Muy bien, Marco, muy buenas noches. Sí, ya estamos en el programa número 22. LBS. Sí, en la primera parte. ¿Qué tenemos para hoy día, Marco? ¿Qué sorpresa tenemos para hoy? Yo tengo mis sorpresas, usted tiene las suyas. ¿Usted investigó algo? Yo también. Le voy a contar. Como parte de esta investigación. Ocurre que unas dos buenas auditoras de nuestro programa, fieles auditoras, amigas de acá de mi persona, se comunicaron con nosotros y nos pidieron, después de haber escuchado varios programas y estar muy interesadas en las psicofonías, nos pidieron si acaso podríamos investigar en la tumba de su madre fallecida hace ya 7 años. En la tumba de la madre, ¿ya? Entonces, Claudia, que es una de las hijas de la señora... De la fallecida. Señora Ana, que yo también la conocí de joven. Ella era
muy buena persona. Y nos pide que vayamos a la tumba de ella, así como las experiencias que hicimos del cementerio general y del cementerio católico, por si teníamos algún resultado. Se da cuenta, una experiencia que ellas querían que realizáramos por ella, porque ellas no sabían de qué forma hacerlo, o posiblemente también no se atrevían. Usted sabe que no todo el mundo anda con una grabadora en los cementerios. En los cementerios. Oiga, ¿cuánto tiempo que había fallecido esta señora? 7 años. 7 años, y a pesar de 7 años pretendían encontrarla aún vagando en la tumba donde había sido sepultada. ¿Usted tiene la información, Ricardo, cuánto tiempo se demoran las almas en trascender a otra dimensión? No hablemos de tiempo, porque usted sabe que en la otra dimensión no existe un tiempo que es indeterminado. Entonces, ¿cómo puede objetar 7 años, Ricardo? 7 años para un espíritu puede ser, no sé, un día, tal vez. Puede ser un día. ¿Se acuerda de la psicofonía en el cementerio general, donde yo estoy nombrando algunos años de algunas lápidas, unos nichos? Sí. Y después que nombro el año 1935, aparece una voz que dice, yo. ¿Se acuerda de eso? Sí, por supuesto. ¿Cuántos años hay entre 1935 a 2011? Son buenos años, a ver. Una buena cantidad. Sí. Si yo pude captar una voz que estaba ya fallecida o trascendida hace 80 años, ¿por qué no podría captar una voz? No, por supuesto, no. De 7 ahí años. no hay límite. Aparte que ya hemos conversado que muchas veces los espíritus se quedan vagando, no saben dónde ir. También a veces el apego es tal que no logran marcharse y ver la luz. Claro, y nadie tiene esa respuesta, Ricardo. Entonces, lo increíble de esta historia, Ricardo, de este trabajo, porque si yo no hubiese captado psicofonía, no estaría contándole esto ahora, pues no tendría nada que mostrarle, ¿cierto? Claro. Usted quiere, digamos, mostrar... Pero increíblemente, Ricardo, captamos 2 psicofonías. 2 psicofonías. 2 psicofonías bastante claras. ¿Quiere que escuchemos la primera? Ya escuchemos de inmediato, por supuesto. Muy bien. Le contaré que asistí yo al cementerio Parque Santiago, que está en el sector de Huachuraba. Un cementerio parque. Sí, un parque. Está ¿A usted no le gustan esos cementerios? No, a mí me gustan de esos lúgubres. De los antiguos. Pero como yo tenía que efectuar esta tarea, obviamente fui. Ya. Entonces, grabador en mano, ubiqué la sepultura, que es en el fondo solamente una lápida que está sobre el parque. Con el grabador en mano, la conecté, comencé la grabación y comencé un diálogo con la fallecida. ¿Ya? Como yo la conocía, entonces me dirigí a ella tal y como si yo lo hubiese estado viendo en vida. Ya. Y comenté y le conté que sus hijas se querían que yo experimentara con esto y si de alguna forma ella quería dejar algún mensaje, era la oportunidad de hacerlo. ¿Ya? Y yo le estaría eternamente agradecido de que así lo hiciera. Captamos un audio que vamos a escuchar, está repetido 3 veces. Ya. Yo en este momento, en este audio solamente rescaté la sección en donde aparece una voz que dice un nombre. Escúchelo, Ricardo, y me comenta usted que escucha. ¿Qué nombre escucha en esa grabación? Podríamos decir que se escucha Paola. Es el nombre de una mujer, Paola. ¿Sabe usted que esta señora tuvo 2 hijas? Tuvo más hijos, pero tuvo 2 mujeres. Una de ellas se llama Claudia, quien también nos va a contar un poco cómo recibe este audio, cómo ella lo interpreta. ¿Adivina usted cómo se llamaba la otra hija de la señora Ana? ¿Paola? ¿Qué le parece? Me gustaría escuchar de nuevo la psicofonía. Escúchame de nuevo. ¿Sería posible? Escúchame de nuevo. Está repetida 3 veces.
Una pregunta, Marco, usted estaba ahí, no había mucha gente alrededor, había vehículos. Yo fui un día de semana, así que no había mucho público. No, muy poca gente, algunos jardineros que estaban lejos del sector donde está la lápida. ¿Ya? Este cementerio está en la ladera de un cerro, entonces tiene 3 niveles. Uh-huh. Esta persona está sepultada en el último nivel, en el número 3. ¿Ya? Es casi un sendero en la parte de arriba. Pasan vehículos por arriba. Hay el ruido ambiente de pájaros, de repente de vehículos que pasan, bocinas, que sé. Pero lo increíble de esto es que además la persona los involucrados, en este caso los hijos, la familia, ella tuvo 2 hijas que son las mayores y después tuvieron 2 hermanos que son varones y, ¿sí? y son menores a estas niñas. ¿Ya? Vamos a escuchar qué nos dice Claudia respecto una de las hijas de las hijas respecto a la psicofonía que acabamos de escuchar. Escuchemos lo que nos cuenta ella. Bueno, ella tenía claramente un tono muy fuerte de preocupación en ese momento, porque mi hermana estaba pasando por un problema que ella tenía que tomar una gran decisión con respecto a lo que iba a hacer. Claudia, al escuchar esta grabación, ¿tú podrías identificar la voz de tu mamá? Sí, claramente, sobre todo cuando ella dice Paola, porque sale como muy marcada Paola. Eso era el tono de mi mamá. Era el timbre de voz y el tono también. Sí, el timbre de voz. Cuando ella la llamaba. Sí. Tú me dices, tu forma de hablar natural. Tú me dices que captaste un tono de preocupación. De preocupación, sí. En ese momento mi hermana estaba pasando, como te cuento, por problemas de salud y tenía que tomar una decisión ella ahí, en esos días. Y al escuchar esta grabación nos dimos cuenta que ella quería decir, Paola, cuidado, atenta. Cuidado, atenta. Es lo que Claudia recoge de la intencionalidad de esta voz, del tono de voz. Ahora, se da cuenta que ella reconoce, y yo también tengo que decirle que yo también me acuerdo de esta señora, me acuerdo muy bien. ¿Usted la conoció muy bien? La conocí muy bien, y el tono de voz es muy similar a la grabación. Ya. Bueno, yo fui el primero que la escuchó. Obviamente, ¿No está usted siendo influenciado por la hija? No. Mire, yo fui el primero que escuché la grabación y realmente quedé sorprendido. Cuando ese día fui, después de la noche llegué a mi casa, descargué el audio en el computador, recorro toda la grabación, fue mucho más larga que eso, fueron por lo menos unos 10 minutos. ¿Ya? Y dentro del pasaje de esta grabación aparece este audio. Le apliqué un filtro y yo claramente fue lo que yo escuché. Ahora, cuando llevé la grabación y lo ven estas niñas, lo escuchan los hijos, yo no quise darles ninguna influencia, ni que fueran sugestionados por lo que yo les estaba diciendo que escucharan o les estaba indicando. Solamente les hice escuchar este párrafo y le dije, ¿qué dice acá? Ellos reconocen sin duda que es la voz de su madre. Y el nombre Paola. Y el nombre Paola, sí. Ahora, hay una segunda psicofonía dentro de este audio. Escuchemos esta otra psicofonía y usted me va a decir ¿qué escucha acá, Ricardo? Oiga, Marco, hay una voz de fondo, pero encima como que hay otra voz de un varón. Mire, de la forma que yo hago estas investigaciones, no dejo la grabadora en un lugar
y me voy y después vuelvo. Sino que trato de hablar ¿Ya? para que las voces Tomen fuerza. tomen fuerza de mi energía Esa energía, ¿ya? y puedan responder a lo que yo estoy hablando en el momento. Ujú. Se da cuenta que varias de las psicofonías que yo he recogido son respuestas a mi diálogo, y en este caso, y esto no se aleja de eso. Cuando yo estaba hablando ¿Usted qué dijo Con la antes, señora. digamos antes de grabar? en el nombre Paola, yo estaba pidiendo que le dejara un mensaje a su hija, a sus hijas, Ya. o quien quisiera, Ya. o a mí, o no sé, quien quisiera. Claramente ella da ese tono de preocupación de Paola, y nos cuenta la hermana que Paola en ese momento estaba teniendo un grave Algunas problema. complicaciones. Ahora, en este segundo audio que escuchamos aparece un susurro Sí. que se incluye dentro también de mi diálogo. La persona que dice gracias, muchas gracias, soy yo. Pero esta voz aparece antes de que yo diga gracias, muchas gracias. E incluso se solapa un poco con mi voz. A ver, escuchemos nuevamente. Escuchemos nuevamente, Sí. y yo le voy a decir lo que yo escucho, Ujú. y usted me va a corroborar, Ya. o posiblemente escuche otra cosa. Hay un susurro que está antes de mi voz cuando digo gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Yo leo no deberías tener, y el la está, si es que es la, Ujú. está solapado cuando yo parto diciendo gracias, muchas gracias. Claro. No, eso Dice, está... susurro. Dice, no deberías tener. La, y el la se solapa con la... Oiga, Marco, usted, desde que comenzamos este programa de La Voz de la Sombra, Sí. ¿a usted ha notado, digamos, que tenía una suerte de evolución en la sensibilidad hacia la investigación en espíritus? Absolutamente, pero con aparatos electrónicos. No, por supuesto. Sí, No así como yo, en este caso mío, que se acercan a mí... sí, claro. Como- Usted los percibe y puede como- ver, como- escuchar. Como cualquier hijo de vecino. Sí. Claro, usted hasta ahora no ha logrado ver nada, No, ni tampoco escuchar nada en directo. en directo no. En su cama, por ejemplo. Absolutamente. Nada. Pero, por ejemplo, en sueños, Tampoco. tampoco. ¿Ha notado, digamos, últimamente que ha despertado con alguna pesadilla? Menos. Tampoco. Mm. ¿Por qué le pregunto yo? Porque generalmente cuando uno comienza este tipo de investigaciones, los seres, los espíritus, generalmente siguen a las personas hasta su hogar, y muchas veces cuesta despegarse de ellos. Usted me ha advertido varias veces que tenga cuidado en estas investigaciones porque puedo ser seguido por entidades de este tipo. Claro. De hecho, Ricardo, yo en las noches a veces me acuesto y estoy atento por si veo o siento alguna presencia. ¿Cuál que sería pueda- su actitud si usted viera algún ente en su habitación? Tendría que estar en el momento. No, pero ahora, por ejemplo, si usted la viera, una sombra, una silueta, un ruido de paso, en fin. Me quedaría muy atento escuchando. Ya. ¿Tomaría su grabadora? ¿Sería capaz de tomar su grabadora? Es que no Y- estaría. y No, tratar de- no, yo me quedaría muy cauto y mirando. Ya. Por ejemplo, si aparece una figura en mi habitación, me quedaría muy quieto mirando. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Ya. Pues se da cuenta que en los testimonios, a usted mismo, cuando usted ha dicho, vi una figura en mi habitación, Claro. y cuando giré o cuando cambié la vista a otro lado y volví a mirar, Ya no estaba la ya figura. no estaba. Claro. Siempre me llamó la atención qué pasaría si aparece una figura y yo me quedo mirándola fijamente. ¿Se desvanecería frente a mis ojos? Bueno, ha sucedido eso, sí. ¿Sí? Que se desvanece, sí. Ya. Sobre todo en las historias muy concurridas de Europa, en los antiguos castillos medievales, en que las personas que han ido a visitar esos lugares han visto figuras de monjes generalmente ¿Ya? y se han desvanecido ante su vista. Ok. Como que han perdido la energía. Ya. Claro, Conservan claro. la visión mientras ellos tienen la energía suficiente Claro, para hacerse, digamos, visibles. Como ¿no? que Nada- agotan la batería. la batería, claro. Miren, para que avancemos en este caso, vamos a escuchar a Claudia.
quien nos comenta esta segunda psicofonía. Ya. Siempre en el sentido y en la hipótesis de que la voz haya dicho, bueno, así también la escucha ella, que haya dicho, no deberías tenerla. Escuchemos qué nos cuenta respecto a este segundo audio. Bueno, Claudia, acá escuchamos claramente una voz, una modulación que interpretamos como no deberías tener, y posiblemente termine diciendo no deberías tenerla, un susurro que apenas se escucha, y cuando amplificamos la grabación, el audio, pudimos captar y concordamos en que dice eso. ¿Qué te parece a ti? ¿Escuchaste algo similar como esa palabra? Sí, y eso me confirma más el primer mensaje cuando la nombró. ¿Ya? Porque, mira, no te puedo dar detalles al respecto, pero yo sé lo que significaba en ese momento ese mensaje para mi hermana. Y era consecuente con el proceso que estaba pasando ella, con la acción, ¿no? Muy consecuente, sí, totalmente. Ella estaba pasando por un problema y tenía que solucionar ahora, ver qué iba a hacer con su problema, porque en el fondo eso era lo que ella le quería decir a mi hermana. Uh-huh. Que mandarle un mensaje claramente decidor. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Y creo que ahora lo entendimos y bueno, salió todo bien, está todo bien, ella está bien ahora. Y encuentro maravilloso poder hacer este tipo de experiencias, contactos, de experiencias con nuestros seres queridos. En esta oportunidad tuvimos la suerte de haber logrado resultados y me alegro mucho que les haya servido la experiencia a ustedes, tanto a ti como a tu hermana. Muchas gracias, a ustedes les agradezco bastante también. Fue un momento muy bonito poder escuchar y saber de que las personas que se van de nuestro lado siempre están al lado de uno, pendientes de los problemas, de las situaciones que están pasando y ayudando igual a las personas que ellos quieren. Oiga, Marco, una pregunta. ¿Usted cree realmente que estos cuerpos o estos espíritus que ya están desencarnados continúan preocupados de nuestros problemas mundanos? Ahora, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, si nosotros hacemos una relación, podríamos decir, Paola, digamos en la primera parte, sí. En la primera parte, sí. Hay una preocupación, porque había un problema, claro. Había una situación complicada en el mundo material. Uh-huh. En la segunda parte dice, no deberías tenerla. Tener, según usted, tenerla. Se podría pensar que tener. Sí, yo lo asocio con tener. Yo termino. Claro. Lo termino de esa forma. No sé si dirá tenerla o tenerlo, pero se desprende que. ¿Cuál es el problema que tenía esta familia? Es que es algo bastante personal. Personal. Sí, pero yo sí puedo corroborar y le puedo contar que sí calza exactamente con el problema, la frase. Es consecuente con la acción, ¿ya? Más que el hecho mismo, es consecuente la voz, el mensaje, digamos. En la primera instancia, este mensaje se tomó dirigido a otra persona. Otra persona pensó que esto era dirigido a otra persona dentro también del grupo este. Pero después cuando se contó y se descubrió ese problema puntual de Paola, ahí el grupo se da cuenta que el mensaje era exactamente para ella. O sea, el espíritu que envió ese mensaje, el propósito al final se cumple. Se cumple porque el grupo se da cuenta de que el mensaje iba dirigido a ella. ¿Se da cuenta? Sí. Hay primero una consecuencia del contexto de este mensaje, que fue en un primer momento mal interpretado a lo mejor, pero después sí calzaba perfectamente con el hecho. La vida real de ellas. Correcto. Y eso es lo que nos cuenta Claudia. Y claro, para nosotros es una satisfacción poder ayudar, poder demostrar el fenómeno. Y si podemos demostrar por un lado el fenómeno y por otro lado podemos dar un mensaje gratificante de esperanza a una familia que perdió a un ser querido, yo me siento realmente
Satisfecho de poder... Satisfecho de haber hecho la experiencia. Ayudado ya. Sí. Entiendo, ya. Muy bien, pues Marcos. Estas psicofonías han sido bastante interesantes. Es un gran aporte. Yo pienso que usted por ahí va a su vena artística. No artística, sino no, que de servicio público. Sí. Está ayudando de alguna forma, está trabajando en un estado paranormal. Sí, claro. Yo sí tengo la suerte de poder captar estas energías, pero encantado yo puedo seguir investigando. Yo no me canso de investigar, Ricardo. Claro, bueno, yo grabo a cada rato, voy caminando en la calle y estoy grabando. Bueno, las personas, fíjate que por lo que yo escuchaba a esta señora, esta persona que estaba opinando, y dijo que es bueno saber que las personas estas que ya no están con nosotros, se sigan preocupando de nuestros problemas, pero no debería ser. Ellos deberían dejar su cuerpo físico e irse a donde les corresponde. Siempre ha sido mi pensamiento. Sí, mire, recuerde que también hay una teoría o una hipótesis en la que dice, y también de las cosas que nosotros hemos investigado, que los espíritus están vibrando a una frecuencia diferente a la nuestra. Claro. Es por eso, digamos, la complicación de los mensajes. Es decir, debería ser una voz clara. Por ejemplo, no deberías tenerla y escucharse muy bien. Pero ¿por qué la complicación? Porque precisamente es por lo que estamos hablando. Claro, porque no están en la frecuencia. En la frecuencia distinta. Y además que recuerde que los espíritus no tienen cuerdas vocales. Entonces no pueden hacer un movimiento para poder generar sonido. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que manipular los sonidos que están escuchando. ¿Y cómo lo hacen? No lo sabemos. Con energía, por ejemplo. Sí, energía, por supuesto, pero ¿cómo logran hacerlo? ¿Cómo saben ellos que uno está grabando? Porque hay una hipótesis que dice que nosotros no podemos ver a los espíritus, pero sí ellos nos pueden ver a nosotros. Es la pregunta que yo me he hecho siempre, Marco, es decir, si la energía o si la vibración de ellos es más o menos elevada que la nuestra. Entonces, ¿más rápida? Es más sutil, es más rápida. Es como cuando una vez yo le conté a usted, Marco, por ejemplo, si usted da vuelta a una hélice, cuando está detenida la puede ver, pero cuando está girando ya no la puede ver. Excepto que toma una luz estroboscópica y corte el movimiento. Sí. Bueno, las ondas hertzianas funcionan en ciclos, y los ciclos son más extendidos o más contraídos. Las microondas son pequeñas ondas muy contraídas, y por ser más contraídas tienen mayor fuerza, y portan mayor cantidad de datos, de información. La onda corta llega más lejos porque al ser corta es más robusta. En cambio la onda larga, más extendida, se diluye más rápido. Correcto. Entonces eso habla de frecuencias y el ciclo que sube, si usted dibuja una onda, sube y baja, eso es un ciclo. Y las entidades deberían vibrar en diferentes ciclos a los nuestros, y por eso posiblemente sean más rápidos en esta vibración. Claro, la vibración depende también de la evolución de los... Es una teoría muy particular en todo caso. Bueno, pero hablando espiritualmente, Marco, la evolución de los espíritus desencarnados también está, digamos, en relación a la vibración que tengan. Su evolución y vibración. Correcto, sí, por supuesto. Mientras más evolucionado es, más sutil va a ser su vibración. Claro. Y menos visible va a ser a nuestros ojos. Claro. Porque está más alejado, claro, mucho más lejano. Se dice, Marco, también que, por ejemplo, en el caso de los planetas también es lo mismo. Podemos tener civilizaciones paralelas a nosotros. Correcto. Pero no las vemos. Porque están en una vibración distinta, en una dimensión diferente. Exacto. En vibración. Todo vibración, Ricardo. Claro. Y tal vez nosotros, si continuamos con nuestras investigaciones, Marco, podríamos lograr de alguna forma lograr una grabación de una dimensión paralela. Tal vez con el empeño... ¿Y quién sabe que ya no lo hemos logrado? ¿Quién sabe si ¿Se acuerda de mi primera grabación que decía Munduaki? Sí, sí me acuerdo de eso. Muy bien. Pero yo le digo, es decir, ¿quién no le dice también si esa voz puede haber sido de un espíritu juguetón?
También es cierto. Estamos expuestos. Sí, expuestos a ese tipo a de... quienes pueden hacer una jugarreta. Claro. O quien nos le dice también que es una dimensión que nos puede ver a nosotros y nosotros no a ella. A eso me refiero. Y cuando uno logra ver esos seres es porque han atravesado alguna puerta dimensional que ellos conocen pero nosotros no la vemos. Correcto. No son especulaciones, sino que son ¿cómo, investigaciones que se han hecho. Ahora, como en el supuesto caso de que esta voz que yo grabé, estas 2 psicofonías que yo grabé, fueran un ser ajeno a la entidad a la que yo estaba invocando, claro, ese ser, ¿cómo sabía de partida un nombre? Y segundo, un mensaje que estuviera justo, exacto para la situación que se estaba viviendo. Tal vez ellos puedan, bueno, yo creo que son... Que nadie conocía, o sea, ni siquiera yo conocía el problema. Tal vez puedan leer nuestra mente. Pero yo no conocía el problema. Ya. Entonces yo no me podría estar leyendo la mente Ya. con un espíritu que... Claro. Yo no tenía la información. Ujú. Ricardo, vamos a hacer un alto y vamos a volver con unos temas bastante interesantes. Muy bien. Estamos en Radio Nuevo Mundo, en la frecuencia 92.9 y con el teléfono 23 56 40. No se vaya, vamos y volvemos. Estamos en la segunda parte de LBS, La Voz de las Sombras en Radio Nuevo Mundo, en el 92.9 de la frecuencia modulada señal San Antonio. Me gustó esta música, Ricardo. Sí, está preciosa. ¿Me la va a pasar? ¿Me la va a ceder? Se la voy a ceder, sí. Sí. Acuérdese, Chromatic, Chromatics. del maestro Ya. Vangelis. Y es como cromática, Son colores. colores. Y ese instrumento es como una voz de una Sí, musa. bueno, son la especialidad de Vangelis son los sintetizadores. Sí, claro, pero ese sonido es como se me imagina a mí la voz de una bella princesa sobre una... Pero está bueno, muy romántico y creo que no va con la línea de nuestro programa. Bueno, es la voz de un fantasma, entonces. Sí. Usted me tiene un tema muy importante, interesante, Ricardo. Sí. ¿A qué se refiere ese tema? Antes le quiero hacer una pregunta. Sí, díganos. ¿Quién cree usted que gana la batalla que libra Eros y Thanatos? Generalmente, ¿quién la gana? Puede ser una respuesta ambigua. Eros y Thanatos. ¿Y Eros es el dios del amor? No, Eros es el dios de la vida ¿Ya? y Thanatos es el dios de la muerte. ¿Por qué me suena Eros dios del amor? No, Eros es el dios del... Bueno, Se fijaban en el concepto que dicen, esta persona tiene tanatofobia. tanatología, También. la muerte. Bueno, claro, el tanatorio. de ahí viene. Y Claro. son conceptos griegos. Sí, claro, son todas palabras griegas. Son palabras griegas. Pero Eros, yo lo veo como... No, pero es ¿Sí? el dios de la vida. Y generalmente dice, nosotros cuando nacemos, desde el momento que nacemos, comenzamos ya a librar la batalla. la batalla contra Thanatos. Contra la muerte. Contra la muerte. La parca. Pero ¿qué sucede finalmente? La pelá. La pela. Ya ese es un concepto más bien Criollo. Sí. Casi me llevó la pela, dice la señora. La parca es La parca español. también, sí, la parca es español, sí. Y también significa muerte. Lo dice Joan Manuel Serrat en un tema del Mediterráneo. Y el doctor Mortis también menciona La parca. a su aliada, la parca, con ese nombre, así la menciona, así la denomina, sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Marco? Cuéntame. Que generalmente uno comienza desde que nace a librar una batalla que dicen finalmente va a ser siempre ganada por Thanatos. Ujú. ¿Pero usted cree que sea tan así? Cuando dicen, nacemos para morir. Ujú. Pero eso es un concepto puramente físico, Ujú. porque acuérdese que somos eternos. Ese es el tema que yo le Ya. tengo, Marco. Ese es el tema que yo le tengo. Quiero escuchar eso, Cuéntame. Por eso, digamos, yo hice esa pequeña introducción porque me parecía muy interesante que nuestro público auditor comiencen a pensar, a meditar, ¿qué es lo que va a decir este tipo? ¿Por qué está haciendo ese tipo de elucubraciones? Yo le hago una pregunta más, otra pregunta más. ¿Qué tan antiguo podría ser su espíritu? Uy. Yo no sé cuántas vías he recorrido, si es que he recorrido alguna. Bueno, ¿usted cree en la reencarnación, Marco? Sí, claro. Totalmente. Pero yo creo que, y no es que quiera presumir, pero yo creo que
tengo un nivel de, no sé si de inteligencia, pero sí de espiritualidad, para suponer que ya he tenido algunas experiencias para llegar a un nivel mediano. Elevado. No sé si elevado, pero sí. No es que hablemos de elevado. Me considero una buena persona, entonces no creo que. Claro. Yo creo que he pasado algunas vidas ya. Generalmente un espíritu de escasa evolución o un espíritu joven que generalmente viene saliendo recién del estado animal irracional, tiene comportamientos bastante relacionados con sus antiguas encarnaciones. Sí. Es decir, irracional. Que va siendo irracional, irracional, claro. Y con algunas tendencias animalescas. Claro, totalmente. Entonces, podríamos decir perfectamente, Marco, y yo también me podría, digamos, autodefinir como una persona también, tal vez, como te dijo, no elevado, pero sí, digamos, con un estado evolutivo un poquito más de lo normal. Claro, porque tampoco sabemos la escala. Pero bueno, yo le estaba hablando de qué tan antiguo podría ser nuestro espíritu. Ya. Una cuestión, digamos, una pregunta que se están haciendo muchos los científicos que investigan este tipo de situación. Por ejemplo, cuando hablamos del espíritu nos referimos al principio activo, eterno o inmortal que mora dentro de cada ser humano y que normalmente se le conoce correcta o incorrectamente como el alma, el ser interno, el yo superior, o como podemos, no sé, como prefiramos llamarlo. La antigüedad de los espíritus está relacionada con la antigüedad de los universos suprafísicos o físicos, de las galaxias, de los sistemas solares y de los planetas donde participan para contribuir, ojo, Marco, ¿sí? Para contribuir en el mejoramiento del plan general divino de la creación. Del universo. Del universo. Es decir, nosotros, Marco, somos seres universales. Así que no tendríamos por qué en ningún momento extrañarnos de escuchar en la psicofonía que usted hace alguna voz. Sí, sí. Porque estamos rodeados, nuestro planeta está rodeado de seres desencarnados. Y energías. Y energía, y que están esperando una oportunidad para volver a encarnar. Los que tienen que volver a encarnar. Y los que no, bueno, ya se fueron y estarán, digamos, dicen, en planetas más elevados, más superiores. Necesitan encarnarse nuevamente en esto, en por lo menos en este planeta. Pero claro. Sí podrían hacerlo en un planeta más elevado, donde la vida es más sutil, más con una vibración más elevada. ¿Ya estaríamos hablando de extraterrestres? Podría ser, claro, porque precisamente hace poco, Marco, yo estaba investigando en internet sobre los extraterrestres y hay una, digamos, una denominación y una escala de seres extraterrestres, Marco, es increíble. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a los arturianos, a los pleyadianos, tenemos también a los reptilianos, a los grises, que generalmente se dice, estos están considerados dentro de los malos, los grises, y que son generalmente también los que vemos. Y puede ser porque yo conozco acá, tenemos un compañero que es jefe de una sección, ¿ya? Y tiene un aspecto así como de gris. Pero usted me está hablando en serio. Y es medio malo. No, pero fíjate, Marco, y puede que estén también dentro de nuestro diario vivir, como un ente. Sí, dicen que están, mimetizados con nosotros y si usted observa algunas personas que las considera, digamos, como negativas y las empieza a observar bien, se va a dar cuenta que tienen un mirar extraño y un poco reptiliano. Los ojos, algunos rasgos se les asemejan. A eso me refiero yo con este personaje. Claro, entonces, justamente, y yo por eso yo le decía si estaba bromeando, no, porque yo encuentro una aseveración bastante seria. Yo así lo asimilo y bromeo con eso. Claro. Pero ahora que usted dice, claro, porque tenga un asidero de... No, sí, de verdad, por supuesto. De razón. Porque ahora los comentarios que se hacen a nivel, digamos, de las altas esferas, es que estamos siendo dominados por... el sistema está manejado por estos seres. Pero bueno, el programa... Los Illuminati. Nuestra conversación va por otro lado. Ya, sigamos. ¿A qué me refiero yo? ¿A qué me refiero? Que el mundo, el universo, está repleto de mundos superiores y más superiores uno que el otro. Okay. Y podríamos hablar, digamos, de planetas que podrían estar también a nivel, digamos, al mismo... paralelo al nuestro,
pero que nosotros no los podemos ver debido a que están vibrando en una frecuencia más elevada que la nuestra. Okay. Y deberíamos decir, lo que hablamos delante. Deberíamos decir justamente que esos espíritus están, por supuesto, también elevando, están vibrando en una frecuencia mucho más elevada. Yo tengo algunas preguntas y respuestas aquí anotadas, Marco, que me parecen bastante interesantes con respecto al tema que estamos hablando sobre los espíritus. Si el espíritu es eterno, la pregunta, ¿qué tan antiguo es un espíritu? Entonces podríamos responder fácilmente que nosotros somos desde siempre hemos existido. Pero hay un científico que dice, bueno, los espíritus nacieron junto con el Big Bang. Si es que esa teoría es la correcta. Si es que la correcta, por supuesto. Entonces, que ha sido muy cuestionada esa teoría también. Claro, no podríamos decir que es una especulación, porque realmente está sujeta a investigaciones. Pero se dice que el Big Bang se produjo y de ahí saltaron para todas partes una infinidad de espíritus que fueron a dar. Las religiones. Ahora no podemos decir que casualmente fueron a dar a la Tierra, casualmente fueron a dar a Marte o a otras galaxias distintas que no conocemos. Porque, como dijo Einstein, Dios no juega a los dados con el universo. Es que la Tierra es parte sería parte también de esa explosión. Por supuesto. Sería un granito de esa. Una esquirla. Una esquirla, claro, por decirlo de alguna forma. Pero ¿cuántas esquirlas hay en el universo? No sabemos. No lo sabemos. Ahora, ¿qué tan antiguos podrían ser los espíritus que participan en el desarrollo de nuestro universo actual? Específicamente, ¿cuál podría ser la antigüedad de los espíritus conceptuales que actualmente están encarnados en los humanos en nuestro planeta? ¿Cuál podría ser de manera aproximada su antigüedad? Si que pudiésemos calcularla, por supuesto. En años terrestres. En años terrestres nos faltarían números. ¿Pueden ser algunos espíritus más antiguos que otros? Por supuesto que sí. ¿Pueden algunos espíritus ser más antiguos que el universo donde existen? Interesante pregunta. Ahora, ¿aún se estarían creando nuevos espíritus? Sí, la creación. ¿Sabe lo que dicen, digamos, los modernos pensadores sobre el universo? Que Dios no ha terminado su creación. Correcto. Y está día a día creando el universo. Y eso es increíble, que me parece bastante asertivo, Marco, porque a diario nosotros podemos leer en los periódicos o en las noticias que, bueno, hubo una supernova que estalló. Vemos después que estrellas van a velocidades de escalofrío a través del universo. Correcto. Entonces hay un movimiento permanente. Exacto. Hay un quehacer permanente. Luego dicen, bueno, en el cerro o en el Paranal o en la Silla o en el Tololo, científicos astrónomos descubrieron otra galaxia. Claro. Entonces hay una infinidad enorme. Un ser vivo. Claro, este es un tremendo organismo, Marco. Claro, por lo tanto, no podemos dejar de pensar que este organismo inmenso está también plagado de espíritus. Sí, claro. Claro. ¿Pueden algunos espíritus ser más antiguos que el universo donde existen? Es poco probable, dice. Sin embargo, recordemos que antes de nuestro actual Big Bang han existido un número infinito de universos anteriores. Por lo tanto, al iniciarse un nuevo universo, los espíritus que participan en esa nueva creación, por alguna razón específica, podrían adoptar o se les puede asignar la conciencia o el recuerdo de un espíritu que existió en un Big Bang anterior. Así pues, desde el punto de vista del recuerdo o de memoria consciente, dichos espíritus podrían ser más antiguos que en nuestro actual universo. Aclaramos una vez más que es poco probable, sin embargo, nada es imposible. Es decir, esto, digamos, este concepto que yo acabo de leer textualmente, Marco, dice claramente que hubo otros Big Bang. Es decir, que todo este universo de alguna forma es cíclico. Ya. Claro. Por lo tanto, no podemos cuestionar ni podemos decir definitivamente una ni constante... concluir qué tan antiguo podría ser el espíritu de nosotros dos. Es un constante movimiento. Sí, justamente. Todo vibra, Marco, todo vibra. De proviene la vibración de todo. Claro. Todo, inclusive esta mesa donde estamos nosotros afirmados ahora, Marco, ese micrófono, ese computador, si nosotros pudiésemos tener la capacidad, digamos, de poder verlo con la glándula pineal, como se dice, el tercer ojo, podríamos ver que eso está vibrando, que tiene vida. Todo es parte del creador, Marco. Muy bien, Ricardo.
Voy a aprovechar este espacio para enviar un saludo a un amigo nuestro ya, de este programa de radio, de La Voz de las Sombras, que es don José María Gail, español. También tiene un programa de radio, y me escribió hace un tiempo un correo en el cual estaba muy de acuerdo con sus temas, Ricardo. Así que usted tiene un amigo, un seguidor, amigo y seguidor desde el otro lado del charco. Yo también entonces aprovecho de saludarlo, sí, por supuesto. Don José María Gail. Ya que somos colegas radiales. Exactamente. Muy bien, vamos a cambiar el audio. Se nos viene un caso bastante impactante y que tiene que ver con algunas de las historias que usted ha contado, Ricardo. Vamos a escuchar a don Pedro Peralta, que nos llamó, nos escribió, nos comunicamos con él y nos cuenta que vivió en Talagante y ahora vive en de Maipo, y cuando vivió en Talagante en una casa antigua, ¿ya? Él contaba que la casa era como un gran bloque de construcción, y de este bloque estaban todas como metidas dentro de este bloque las casas. Una gran población. Él decía que por el entretecho él podía ir pasando por todas las casas. O sea, era como una fortaleza. Como un corredor gigante en donde estaban dispuestas las casas de ese tipo. Eso era. Escuchemos lo que nos cuenta Pedro de una visión que tuvo, como diría Christy Brands, lo que cuenta el viento. Tuvo una visión junto con un primo. Escuchemos lo que nos cuenta Pedro. Estábamos en mi casa, mi primo, pues mis viejos habían salido. Entonces estábamos tomando 11 antes de salir, y de un momento yo le digo a mi primo, mira, ¿sabes qué? No sé qué realmente le iba a mostrar, no sé si era una revista que tenía, algo le iba a mostrar. Entonces nos paramos en la cocina y empezamos a caminar por el pasillo hacia mi pieza. Y había una luz que estaba prendida en el comedor. Y por algún motivo no prendimos la luz del pasillo. Entonces la luz que nos iluminaba en ese momento era solo la del comedor, que estaba a nuestras espaldas. Seguimos caminando y íbamos por la mitad del pasillo y se cruza una cosa gigante así, pero como que, no sé, iba como enjibado, iba como que a cada paso que daba le costaba caminar, pero sin hacer ruido. Y pasó, tapó la luz, dio un segundo de la situación que quedamos en plena oscuridad mientras iba cruzando. Sí. Y yo no pensé, no atiné nada y corrí al fondo del pasillo, entré a mi pieza. Al momento que voy a cerrar la puerta, un portazo, venía mi primo corriendo atrás mío con la misma cara de cacha que venía yo. Lo dejo entrar, pego el portazo y me queda mirando así. ¿Viste esa cuestión? Sí, yo también lo vi así. Ahí entramos en pánico, no sabíamos qué hacer. Entonces, en un momento igual pensamos que hubiera sido alguien, pero tan grande, digo yo, no sé, y no cerró la puerta. ¿Eso pasó dentro de la casa? Claro, dentro de la casa. Ya. Íbamos por el pasillo y cruzó, lo vimos a través del espejo. Pero ¿pasó por detrás de usted? Pasó desde la puerta principal hacia el living, se podría decir. Cada paso como que se movía, se tambaleaba. No caminaba normalmente, se tambaleaba mucho, era como un movimiento extraño. O sea, ustedes lo vieron por varios segundos entonces para darse cuenta de ese movimiento. Fueron como, no sé, dos a tres pasos. Así como y pasó. ¿Sintieron los pasos? No, en realidad no escuchamos ningún sonido. No, ningún sonido, ni cuando lo vimos en el momento, a lo mejor fue el pánico, no, pero no. Claro. Yo vi esa escena, era una masa negra gigante y el paso así atrás de nosotros. Una masa gigante, una cuestión oscura, pasa. Ellos lo ven por un espejo, porque iban por un pasillo. Sí. El espejo estaba al fondo y por el espejo ven una silueta que incluso tapa la lámpara del techo. O sea, una figura que ¿Cuántos metros? Si tomamos en cuenta una casa normal tiene una altura de entre 2,20 metros y 2,30 metros hasta el techo, hasta el cielo. Esta figura iba encorvada para poder circular. O sea, por lo menos 2,5 metros. Claro. De gran volumen, nos cuenta él. Fornido.
Usted tuvo una experiencia, ha tenido 2 experiencias con gigantes. Es decir, una, porque la otra fue una prima de mi padre. Ah, sí, fue una historia que usted contó. Claro, pero la primera, la historia que yo conté primeramente en un programa anterior, sí, exactamente fue en la noche, una figura inmensa. Nosotros prácticamente le llegábamos a la cintura a este hombre. Si toman en cuenta que yo mido 1,76 m, 77, este ser tiene que haber medido unos 3 metros, tal vez más. Claro. Por lo menos. Más de 3 metros. Más de 3 metros. Si usted le llegaba a la mitad. Le llegaba a la cintura. Le llegábamos a la cintura. Entonces. 3 metros y medio. Claro, por lo menos. Y era un ser muy oscuro, negro, no se le veía el rostro, nada. ¿Usted sintió los pasos de ese ser? Escuchamos un rumor, como te dije. ¿Pero sintió pasos? Un rumor de mucha gente que caminaba. ¿Ah? Este muchacho no siente pasos tampoco. Solamente ve la figura. Claro, bueno, fue distinto. Pero yo te digo, en el caso mío, en el caso nuestro, que iba mi papá y un amigo, era una persona, digamos, no era algo, era algo etéreo, no era un cuerpo físico, porque después a nuestras espaldas él desapareció. Uh-huh. Pero en el caso de este muchacho que usted me cuenta, de Isla de Maipo, sí. No sabría, bueno, no sé si sería algo físico. Claro, yo trato de buscar alguna similitud con su caso. Si algo coincide, algo concuerda, para tratar de buscar una explicación. Es distinto porque yo sé perfectamente que por investigaciones anteriores, en el lugar donde yo viví es un lugar de muchas apariciones. Ya. De seres oscuros, sucesos de ese tipo. Claro, del maligno, como dice la gente del sector, del diablo. Uh-huh. Por esa razón que hay muchas cruces en el fondo el Fundo San Diego. Pero este ser de Isla de Maipo sería un gigante de verdad. Ellos huyeron, ¿cierto? Huyeron. Pero ya no lo vieron más de ahí. No, huyeron no. Cuando ven la figura. Este es un pasillo. ¿Isla de Maipo dónde queda exactamente, Marco? Hay una isla de Maipo que está a la salida sur y hay otra que está cerca también del monte y tal, ese lado. Claro. No estoy seguro a cuál se refería, pero es un sector rural. Sí, claro. O sea, medianamente rural. Usted sabe que ahora está todo poblado, pero es un sector fuera de Santiago. Lo importante es que la casa existe, la casa existe todavía, está, digamos, sí, existe, es un caso reciente. Sí, con algunos 2 años, 2 o 3 años. Así que vamos a agarrar nuestras maletas, Marco, y nos vamos a ir para allá. Pero esto no termina acá, Ricardo. Ya. Porque en esa misma casa ocurren 2 sucesos que son bastante particulares, no son muy comunes. Ya. Quiero que escuche a nuestro amigo Pedro, quien nos relata un suceso que le ocurre a su madre. Esto es lo que nos cuenta Pedro. Escuchemos. Bueno, en otra oportunidad yo vi un niño. En realidad nunca lo vi el rostro, era una sombra, una silueta que se presentaba en las murallas. Y lo vi una vez, y cuando chico, en invierno creo que es. ¿Es en la misma casa? Okay. Claro. ¿Otra persona de tu familia también ha sentido ruido y cosas de ese tipo en esa casa? Claro, mi mamá sintió algo súper... Estaba tomando una siesta, eran como de 5 de la tarde, y estaba toda la casa cerrada, y empezó a sentir un frío. Yeah. Y ella me contaba que ella nunca quiso, no sé, pues despertarse, abrir la cara, porque ella sabía que estaba todo cerrado, las puertas, las ventanas, todo cerrado. Y empezó como un viento dentro de la pieza, lo cual mi mamá ya, si sintió eso, era demasiado raro, y como que despertó y como que paró el viento y se empezó a subir la temperatura, porque había un frío enorme, decía mi mamá. ¿Sintió un viento estando las ventanas cerradas? Claro, ella se aseguró de cerrar todo antes de ir a tomar la siesta, y sin embargo sintió todo eso. Después que se despertó, se levantó, fue a revisar todo y todo seguía cerrado. Bueno, igual mi mamá cree harto en esas cosas. Por ejemplo, para un aniversario de la muerte de mi abuela,
ella había estado en el cementerio, ella era harta, no sé por qué, se acordó harto de ella. Y cuando, no sé, fue un día que lloré tanto, se acordó mucho, se juntaron los hermanos y fue una reunión súper como esporádica que fue. El otro día en la mañana habían unas rosas que mi vieja le había traído de la casa de mi abuela. Claro. Y habían florecido, así, inexplicablemente no tenían botones y habían florecido. Eso fue como un evento súper extraño también que pasó en esa casa. Pero como que de un día pasó una noche y el otro día en la mañana eran súper grandes. Y ya al momento que fue a buscar la cámara, eso fue como lo más extraño. Yeah. Fue a buscar la cámara para retratar ese momento tan hermoso porque había sido justo por una reunión súper familiar, ¿Sí? que habían habido problemas familiares dentro también. Llegó y las flores estaban en el suelo, estaban marchitas. Acá nos encontramos, Ricardo, con dos sucesos que son bastante particulares. El primero es que aparece una brisa, un punto con una baja temperatura dentro de la habitación donde dormía la madre. Y el segundo, más espectacular aún, cuando aparece este ramo de flores. Que florecen de un día para otro. De un día para otro, pero luego que florecen, aparte de que cuando se ve la impresión ¿Sí? de que están florecidas totalmente de un día para otro, Se marchitan. la señora va a buscar una cámara fotográfica. Entre que va a su habitación y vuelve, las flores están marchitas. Eso sí que es impresionante, man. Totalmente. ¿A usted le ocurrió algún caso similar a eso? ¿Ha sabido de algo de ese... de algún caso como ese? Estaba pensando que esas flores que se marchitan de un momento a otro, esto digamos es como bastante fantástico lo que voy a decir, Dígame. pero no será digamos una mano dimensional que la toma, la transporta a una dimensión donde el tiempo es más rápido y luego la vuelve a dejar. Puede ser una teoría bastante alocada, pero ¿por qué no puede ser? Todas las hipótesis, mientras no se compruebe lo contrario, siguen Claro. siendo hipótesis. Acuérdese, digamos, del caso de José, en que vio un ser en su pieza, ¿se acuerda? El Sí. el segundo programa, Sí, programa, claro. en donde él conversa Creo que fue el primero. unos minutos y después se dio cuenta que estaba de noche y eso que era verano. Sí, claro. ¿Ah? Bueno, ahí en el caso de José transcurre un tiempo que no se da cuenta. Es como un salto en el tiempo. Ujú. Porque para que ocurra el proceso, que debe ser por lo menos una semana, que ocurra el Ujú. proceso de que la flor nazca, el botón abra, Sí, que se desarrolle. se desarrolle, después cambie color y se marchite, Claro. debe ser una semana. Una semana? Una semana, claro, por lo menos. Claro, entonces aquí ese proceso fue acelerado bruscamente. Claro. Usted me dice que tiene una teoría muy personal en Claro, cuanto que... claro, es decir, pues, la señora fue a buscar la cámara fotográfica para tomar una instantánea de esas flores. Ujú. Y en ese momento en que ella desapareció del lugar, un ente tomó esas flores, se las llevó a su dimensión en donde el tiempo pasa más rápido y luego las dejó nuevamente en el lugar donde estaban. Claro, porque las entidades están viviendo en otra vibración. Claro, otra Y esa vibración. vibración, Es más elevada, es más rápida, más, claro, vibra de otra forma más acelerada, claro. y el tiempo transcurre de otra forma. Claro. Entonces eso también puede ser una explicación científica, pero igual de todas formas para nosotros es algo, digamos, paranormal, porque Obvio. no es, digamos, no está de acuerdo a esta tercera dimensión que estamos nosotros viviendo Claro. actualmente. Cuando ¿no? se descubra científicamente y se compruebe que existe otra dimensión, ya no va a ser Claro. paranormal. No, ya no lo va a hacer y no vamos a quedar sin pega. Así que aprovechemos de comentarlo ahora. Casi. Bueno, han sido muy entretenidos estos dos temas que hemos visto en este bloque. Primero, por su parte, los espíritus y la eternidad de los espíritus y el tiempo. Claro que son temas que son muy profundos Que ellos y que viven. requerirían por lo menos un programa de 2 o 3 horas, ¿no? Correcto. Y acompañados, por supuesto, cada estas, digamos, aseveraciones con algunas grabaciones de personas, digamos, que sean, digamos, eruditos en el tema. Correcto. ¿no? Y este es el segundo caso de un auditor que nos llama, así como don Pedro nos llamó. Usted también, amigo auditor, nos puede llamar, nos puedes escribir Sí. la voz de las sombras @gmail.com. Y si no ha escuchado nuestros programas, se los ha perdido, usted va, pone www.lasvozdelassombras.tk y ahí va a encontrar todos los programas que se van subiendo de acuerdo hayan sido emitidos por la emisora. Absolutamente todos. Y además va a encontrar algunas gráficas
que van acompañando estos relatos y estos programas. ¿Ah? Sí, también fotografías, como Sí. mi visita al cementerio, también he subido algunas fotografías de esas experiencias. Claro, así es nomás, Marco. Muy bien, Ricardo. Ha pasado otro capítulo más de La Voz de las Sombras. Hemos pasado ya el capítulo 22. Nos encontraremos la próxima semana, si Dios así lo quiere, con otro caso espectacular. También tenemos a otra persona que nos llamó y nos relató sus experiencias, que lo vamos a entrevistar para el próximo capítulo. Él es don Esteban Alvial. Mire, Alvial. ¿Alvial? Alvial. Es un pariente amigo. Posiblemente mi... Es de familia la cosa entonces. Seguramente mi viejo andó haciendo algunas maldades. Se manda un condoro. Muy bien, por Ricardo. Le deseo que tenga una muy buena semana, Igualmente para usted. al igual que para nuestros auditores. Esto fue... Este fin de semana es largo. Es largo. Sí, pues. Estamos ya en el fin de semana largo. Claro, estamos ya en el fin de semana largo, así que... De aquí en, Hoy dos sábado, días. tenemos el domingo, tenemos el lunes y tenemos el martes. Así Uy, que un saludo a todos nuestros auditores. Y toda la gente que está por estos días veraneando acá Claro. en nuestro litoral central. Claro, que están primaverando en nuestro litoral. Eso. Ah. Primaverando, no llega el verano. No llega el verano. Pero están degustando estos días de Ya casi vacaciones. estivales, ya casi estivales. ¿eh? Así que Las un saludo para todos temperaturas ellos que si están escuchando nuestro programa y los invitamos entonces a esa población flotante a que Nos sigue escuchando. Sí, nos siga escuchando, en por nuestros supuesto. podcasts. Justamente, así es, Marco. La Voz de las Sombras.tk y anteponen www. Ya, pues, muy bien, Marcos. Nos estamos retirando y yo me despido hasta el próximo sábado. ¿Ah? Muy bien, pues. Que tengan una linda semana. Y ustedes, amigos, descansen esta noche y las próximas en paz. Esto fue LBS. La Voz de las Sombras. Radio Nuevo Mundo presentó La Voz de las Sombras. Investigación de lo inexplicable con Marco Alvial y Ricardo Cerda. Nos encontramos el próximo sábado.